bueno poderles ver en esta mañana a cada uno de ustedes. Amén. Antes de comenzar a compartir la palabra de Dios, hay varios hermanos allá afuera trabajando, si ustedes los ven ahí activos, porque este día tenemos venta por templo, mis amados hermanos. Sería bonito que ustedes colaboren con el ministerio, comprando lo que los hermanos están preparando. Creo que son tacos y empanadas guatemaltecas también. Así es que si está en su corazón el cooperarnos, sería muy bonito que lo hicieran, se los vamos a agradecer. Ahí al final del servicio, los hermanos van a estar vendiendo los alimentos con el propósito de pro templo. Vamos a la palabra de Dios esta mañana, al libro de San Juan, capítulo 3. El libro de San Juan, capítulo 3. Vamos a meditar esta mañana en el versículo 1 en adelante. Juan, capítulo 3, es una historia muy conocida por todos. Aquellos que ya llevan un tiempo leyendo la palabra de Dios. Es la historia de Jesús y Nicodemo, de quien aprendemos uno de los principios más hermosos que encontramos en la Biblia, que es acerca del nuevo nacimiento. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 1, saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la segunda vez que recalca eso Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Mira, el viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra? Bien, la vida de Nicodemo, un personaje muy interesante en la Biblia. Jesús dice que él era un rabí, un maestro de la ley de Moisés, un maestro de la Talmud. Y sin embargo, cuando Jesús tiene esta conversación con Nicodemo, Nicodemo no logra entender el lenguaje de Jesús, porque Jesús está hablando en términos espirituales. Nicodemo lo está relacionando todo con lo natural. Jesús le está hablando de un nacimiento, pero no es un nacimiento físico material, sino que es un nacimiento 100% espiritual. Nicodemo no logra entender esto, y Jesús tiene que hablarle un poco más profundo acerca de lo que es el verdadero nacimiento. Yo esta mañana me propongo hablarles acerca de la necesidad que hoy en día tenemos de poder entender lo que es el principio del nuevo nacimiento. Les voy a decir por qué. Número uno, porque nuestras congregaciones cada vez más tienen la tendencia a estarse llenando de personas. Y muchos pastores nos alegramos cuando nuestras congregaciones se llenan de personas. Pero me pregunto, ¿realmente
¿A Jesús le impactaban las multitudes o le impactaba y le penetraba en su corazón el que la gente pudiera entender su palabra realmente? A Jesús, dice la palabra de Dios, permítanme hacer un paréntesis rápidamente, a Jesús le seguían multitudes de personas. Le seguían por diferentes razones. Le seguían porque Jesús, cuando hablaba con autoridad, porque tenía una gracia, un favor del Señor Jesucristo cuando comunicaba la palabra. Otros también le seguían por las sanidades, por los milagros que él hacía. Otros también le seguían porque les daba de comer. De hecho, a algunos de ellos, después de haberles dado de comer pan y pescado, le empezaron a seguir al otro lado del mar, dice la Biblia. Y Jesús les habla y les dice claramente: ustedes no vienen aquí por la palabra que yo les estoy hablando. Ustedes vienen porque allá, en el otro lado, les di pan y pez. Y por eso vienen ustedes. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que aunque Jesús sabía que esta gente estaba llegando por la comida natural, Jesús de todas maneras le da nuevamente de comer. O sea, es algo muy obvio que Jesús entendía estas cosas. Entonces hay diferentes razones por las cuales la gente seguía a Jesús. Pero sin embargo, él tenía su mente puesta en 12 hombres. 12 hombres que estaban cerca de él. 12 hombres a los cuales él se daba el tiempo para poderles explicar las parábolas, porque a la gente Jesús les hablaba con parábolas, es decir, metáforas de la vida, que son realidades espirituales. Y a esta gente Jesús se tomaba el tiempo para explicarle las parábolas del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de las 100 ovejas, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me llama mucho la atención esta conversación de entonces de Jesús con Nicodemo. Era un hombre que conocía la ley, pero no entendía lo que Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento. Es importante que hoy en día la gente, repito, entienda lo que es el verdadero nacimiento. ¿Por qué? Porque no es suficiente con llegar y congregarnos en un lugar. No es suficiente decir que soy cristiano, que voy a la iglesia y que tengo una Biblia conmigo. Tenemos que entender que lo que realmente Jesús está buscando es que cada individuo, cada persona podamos tener y experimentar un verdadero nacimiento espiritual. Diga conmigo: nuevo nacimiento. Porque dice Jesús en los pasajes que leímos que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar y no podemos ver el reino de Dios. Entonces me pregunto, ¿de qué sirve gastar tantas horas yendo a una iglesia y practicar una religión, cualquiera que sea, si no, la gente si no va a entrar y no va a ver el reino de Dios? ¿De qué sirve todo lo demás entonces? ¿De qué sirve que se hagan liturgias? ¿De qué sirve que se den ofrendas? ¿De que se den diezmos? Y que se haga esto y lo otro, si la gente no ha nacido verdaderamente de nuevo. Ahora, al igual que Nicodemo, me da la impresión que muchas veces también nosotros no entendemos lo que es el verdadero nuevo nacimiento. Y no lo entendemos porque no entendemos cómo Dios nos creó. Para poder entender el nuevo nacimiento, tenemos que ir al libro del Génesis y poder estudiar la palabra ahí en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro del Génesis. No vamos a ir versículo por versículo esta mañana porque no tenemos el tiempo, pero usted lo puede meditar en su casa al llegar. Y si usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3 del Génesis, usted se da cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que Dios puso a la primera pareja en un lugar llamado el paraíso, el huerto del Edén. Dios conversó con ellos y les dio órdenes de lo que podían hacer y de lo que no podían hacer. Dios les dijo: de todos los frutos de los árboles del huerto puedes comer, excepto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ciertamente morirás. Diga conmigo: ciertamente morirán. Ahora, cuando Dios está diciendo ciertamente morirán, Él no está bromeando. Él no está haciéndoles una amenaza como muchas veces nosotros los padres. Si haces eso, te voy a dar pau, te voy a pegar a la 1, a las 2, a las 3, y cuentan 100 y no le hacen nada. No, cuando Dios dice ciertamente es porque ciertamente van a morir. Ahora, habían dos frutos prohibidos: el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el fruto del árbol de la vida. Esos eran dos árboles, esos dos frutos de árboles intocables, porque Dios advirtió: si prueban, comen de ese fruto, van
a morir. Ahora, el problema es que entendemos la amenaza, el decreto de muerte de Jesús, de Dios, como una muerte física solamente, porque somos seres muy dados al materialismo. Entonces, cuando hablamos de muerte, regularmente se nos viene a la mente rápidamente la muerte física. Quiero decirles que Adán vivió 937 años después de que probó del fruto prohibido. O sea, vivió casi 1000 años. Entonces, no se trata únicamente de la muerte física. Hay una muerte más importante, la muerte del espíritu y la muerte del alma. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. El apóstol Pablo establece claramente que somos los seres humanos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un espíritu forrado por un alma que caminan en la vida en un cuerpo. Pero todos nosotros sabemos y le damos mucho énfasis al cuerpo. Sabemos de qué estatura somos, ¿verdad? Hay personas que son bajitas, sabemos otros que somos más altos. ¿Por qué se ríen? ¿Verdad? Hay personas de diferentes colores, de cabello, de los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo físico o la vida natural es lo que viene a la mente cuando se habla en términos de muerte. Pero realmente, ¿qué en cuanto al espíritu y qué en cuanto al alma? La Biblia nos enseña en el libro del Génesis que lo primero que murió en Adán y Eva cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios y probaron del fruto que Él les había dicho que no probaran, fue la muerte espiritual. Y la muerte espiritual, en esencia, lo que significa es una separación de Dios. Es una separación espiritual, es una separación emocional y una caída física del Dios que nos creó, del Dios que creó a Adán y a Eva. Cuando Adán y Eva mueren en el huerto del Edén, básicamente lo que perdieron muchas cosas. Y muchas cosas eran muy buenas. Perdieron la bendición de estar en el paraíso. Perdieron la bendición. Ellos al principio no tenían que trabajar arduamente y sudar para comer el fruto del cual comían. Eran vegetarianos en su mayor. Si se dan cuenta, en el huerto del Edén, Adán y Eva eran vegetarianos. No comían carne de animales. Pero posteriormente vino después comer carne de animales. Pero tenían todo, eran gente muy saludable, tenían eternidad en ese momento. Pero cuando prueban del fruto prohibido, inmediatamente mueren y pierden en esencia la presencia de Dios. Mira, hermano, es muy triste perder cosas materiales. Es muy triste que Adán y Eva hayan sido expulsados del paraíso y dejaran de vivir en ese lugar hermoso, en ese jardín de vergel en el cual Dios los había puesto. Maravilloso todo eso. Pero lo más triste es que perdieron la presencia de Dios en sus vidas. Perdieron la presencia del Dios que los había creado. Ahora, cuando pierden la presencia de Dios, estamos hablando que pierden a Dios. Cuando pierden a Dios, pierden al Dios que los creó. Cuando pierden al Dios que los creó, entonces pierden su identidad. Y cuando pierden su identidad, entonces caen en un ofuscamiento de mente. Ahora ya no saben qué quieren. Ahora ya no saben a dónde van. Ahora pierden la perspectiva de la vida. Ahora tratan de cubrir su desnudez con hojas de árboles. Ahora inventan cosas para tener un poquitito de paz en sus vidas. Y así está la gente hoy en día también. La gente tiene religión, pero no tiene una relación con Dios, porque esa relación con Dios se perdió cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Vino una maldición de muerte, la muerte de la separación, y esa separación es vigente hasta el siglo XXI. Usted hoy en día ve nacer los babies, y qué hermosas, hace poquito acaban de nacer, ¿verdad? 2 hermosos bebés, ¿verdad? La semana pasada presentamos a Caleb. El 16 de octubre vamos a presentar a Scarlett. Hace semanas atrás presenté a una parejita de gemelos. Y dicen, wow, qué hermosos, cómo tienen vida. Sí, vida física. Pero ¿sabía usted que desde que nacemos con muerte espiritual? Y esa muerte espiritual no es producto del pecado de ellos, no es producto del pecado de nosotros cuando nacemos. Es el producto de una herencia que nos dejaron. Una herencia de maldición, un decreto de muerte. Porque cuando Dios trajo muerte sobre Adán, esa muerte de Adán y Eva pasó a todas las demás generaciones de seres humanos. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esto y revelado por el Espíritu, cuando le escribe a la iglesia de Roma, le dice: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre,
¿Quién era ese hombre? Adán, hermanos. El pecado entró al mundo por un hombre, pero también dice, pero también por otro hombre vino la vida eterna. Aleluya. El primer Adán pecó y falló a Dios en el huerto del Edén. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, venció en el monte Calvario. Aleluya. Y por medio de la vida, por medio de la muerte, de Jesús en la cruz, ahora nosotros podemos tener vida y vida eterna. Y de esto le está hablando Jesús a Nicodemo. Pero Nicodemo tiene que entender primeramente que él está, fíjate qué interesante, un maestro de la ley. Es que el conocimiento no necesariamente te conecta con Dios. No el conocimiento intelectual, no te conecta con Dios. Nicodemo era maestro de la ley, sabía mucho de la ley, conocía el Talmud. Es más, yo no sé si ustedes saben, pero a los maestros de la ley se les exige que conozcan la Talmud de pe a pa. Ellos conocen de memoria, desde pequeños, a ellos los entrenan. Es como si usted, desde pequeño, le dicen, tienes que memorizarte los 66 libros de la Biblia, los 5.728 capítulos de la Biblia. Entonces usted se los memoriza, pero ¿eso le salva? No necesariamente. Porque el conocimiento intelectual no necesariamente trae salvación. Tiene que haber una revelación del Cristo crucificado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bien, entonces Nicodemo tiene que entender que hay un principio de muerte para que entonces haya una revelación de vida. Voy a repetir esto. Nicodemo tiene que entender que hubo un principio de muerte en el huerto del Edén para que ahora él pueda entender que hay posibilidades de vida eterna. Nicodemo tiene que saber que Adán pecó y que esa muerte de Adán pasó a todos los hombres. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque tu religión no te alcanza, tu conocimiento de Jehová no te alcanza. Necesitas nacer de nuevo para poder ver el reino, y para poder entrar en el reino necesitas nacer de nuevo. La pregunta que Nicodemo tiene, y creo que la de muchos de nosotros también en algún momento, es ¿y cómo se va a lograr esto? O sea, ¿puede entrar otra vez en el vientre de la madre y volver a nacer? No se trata de nacer físicamente, es un nacimiento espiritual. Entonces, para poder entender lo que es la resurrección y la nueva vida espiritual, tenemos que ir al huerto del Edén nuevamente. Porque ahí es donde empezó todo, hermanos, en el huerto del Edén. Ahí es donde Adán y Eva pecaron y murieron. Y esa muerte pasó a todos los seres humanos. Pero también en el huerto del Edén se da por primera vez la promesa de la vida eterna. Sí, en el capítulo 2, cuando Adán y Eva, después que se vieron desnudos y había conciencia de pecado, entonces en ese momento ellos tratan de cubrir, dice la Biblia, su desnudez con hojas de árboles, y se forjan o se hacen delantales con hojas de árboles. Muchos teólogos dicen que esto es una metáfora, es un simbolismo de cómo el ser humano está intentando continuamente cubrir su desnudez. El ser humano siempre va a tratar de cubrir su desnudez, su necesidad espiritual, su vacío, llenar su vacío espiritual de una u otra forma. Lo hacemos a través de las religiones. ¿Qué es una religión? La religión es el intento de un hombre por llegar a Dios. Esa es la religión, básicamente. Así definimos la religión en términos sencillos y prácticos. ¿Qué es una religión? Yo inventándome ideas religiosas para poder conectarme con Dios. Porque el problema es que estoy desconectado de Dios. Porque la muerte, eso es lo que significó, una desconexión. Se cortó la amistad que había entre Dios y Adán y Eva en el huerto del Edén. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto, en el paraíso. Ellos tenían pláticas, conversaban, el Dios creador con sus hermosas criaturas creadas. Había un convivio, había una relación de amistad entre el Padre y los hijos. Pero eso se corta. Y ahora que se corta, entonces el ser humano empieza a buscar maneras de poder conectarse. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y entonces por eso se inventamos religiones. Dicen que hay más de 1000 religiones. De todo tipo de religiones. Que están tratando de una u otra manera hacer esa conexión con Dios. Pero tengo noticias esta mañana para ustedes, amado hermano. La Biblia nos enseña que el puente no lo tendemos los hombres hacia el cielo. Dios lo tiende del cielo hacia la tierra. ¡Aleluya! La Biblia dice claramente que Dios
Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús viene a la tierra, Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús en Juan 14:6. O sea, el camino no lo tendemos o lo fabricamos nosotros. El puente no lo fabricamos nosotros. Mira, el ser humano puede hacer todas las religiones que quiera, pero siempre va a carecer de una conexión con Dios. Porque la religión no satisface. ¿Cuántos dicen amén a esto? El único que satisface es la presencia de Jesús de Nazaret en nuestras vidas. Una mujer samaritana en una plática, permítanme, viene esto a mi mente ahora y no lo puedo dejar de decir. En una plática de Jesús con una mujer llamada la samaritana, está conversando con ella y ella va a buscar agua, a sacar agua de un pozo, el pozo de Jacob. Eso representa, el pozo de Jacob representa la religión. Todos los días tenía que ir a sacar agua. Cuando Jesús la ve, le dice: mujer, dame de beber. Y que Jesús ahí en esa plática y conversación con esa mujer le habla de una promesa de agua de vida eterna. Si tú bebes del agua que yo te voy a dar, ya no vas a tener que estar buscando estas aguas de la religión, porque el agua que yo te doy van a saltar para ti, para vida eterna. Porque Jesús es la verdadera agua. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces el único que satisface la vida, la necesidad espiritual del ser humano no es un pensamiento religioso, no es un dogma religioso, no es una filosofía religiosa, no es una práctica religiosa. Lo único que puede satisfacer el alma y el corazón del ser humano es la presencia del Dios vivo dentro de cada uno de nosotros. Es la presencia de Jesús. Cuando lo comemos, lo experimentamos, cuando lo vivimos. Jesús, más que un conocimiento intelectual, es un conocimiento experimental. El nuevo nacimiento no se trata de filosofía y dogma. El nuevo nacimiento se trata de una experiencia transformadora de vida, una experiencia que viene por medio de la revelación del Hijo de Dios a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu está muerto, nuestro espíritu está separado de Dios, nuestro espíritu no conoce a Dios, tiene formas humanas de conocimiento, pero no de experimento de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos presenta al Cristo crucificado, como se lo presentó aquel día a Pedro, no le muevas, por favor, déjalo así. Cuando Jesús se lo presenta a Pedro, no, se lo revela por medio del Espíritu. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira, en la mente de los seres humanos hay diferentes concepciones, hay diferentes formatos acerca de quién es Jesús. Algunos dicen que los musulmanes dicen que Jesús es un buen profeta. Buda creía en Jesús también, que era un buen maestro, ¿no? Y muchas religiones creen que Jesús es un buen maestro, ¿no? Los testigos de Jehová creen que Jesús es un buen maestro. Los mormones creen que Jesús es un buen maestro. Pero dice Jesús: ¿y vosotros quién dicen que es el Hijo del Hombre? Porque Pedro había escuchado que unos decían: es Juan Bautista que ha resucitado, es alguno de los profetas del Antiguo Testamento que dicen que ha resucitado. Pero ustedes los que están cerca, ustedes los que me están siguiendo, ustedes los que tienen un interés genuino en mí, ¿quién soy yo? Dice Jesús, para ustedes. Y ahí es donde viene aquella maravillosa revelación por el Espíritu Santo a Pedro. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más que un profeta, más que un buen maestro, Jesús es el Dios encarnado aquí en la tierra. El Verbo hecho carne. Juan lo miró y cuando lo vio quedó tan maravillado Juan, que dijo: oh, he visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Imagínate la experiencia de Juan, que había tenido la experiencia de reposar su cabeza sobre su hombro, había escuchado el latir del corazón del Dios eterno, del Dios creador de todas las constelaciones, galaxias, fauna, flora. Ahí estaba ese discípulo amado con su cabeza reposando en el Dios eterno, ahora en carne y hueso, y ahí escuchaba el latir del corazón. Él pudo oler la fragancia de la presencia del Dios eterno encarnado. Imagínate. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan dice: oh, yo escuché su corazón. Y por eso es que Juan, cuando escribe las 3 cartas, él usa un vocabulario tan amoroso: hijitos míos, porque él conoció el corazón de Dios.
Él conoció, escuchó el palpitar del corazón de Dios. Y el palpitar del corazón de Dios es: amo a la humanidad, amo a la humanidad, amo a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Volvamos al huerto del Edén. Ahí entonces Dios, cuando ve a Adán y a Eva cubriendo su desnudez, su necesidad con hojas de árboles, dice: no tienen necesidad de hacer esto, déjenme que yo los cubra a ustedes. Y de una manera profética, como adelantando que la venida de Jesucristo a la tierra, Él, fíjate, los cubre. Dios, el Dios del cielo, cubre a Adán y a Eva con piel de carnero, no con hojas de árbol, sino con piel de carnero, porque un día iba a venir el Cordero de Dios que iba a cubrir el pecado de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle palmas al Señor. Juan Bautista lo vio aquel día en el río Jordán. Juan Bautista estaba preparando el camino del Señor. Ese era el mandamiento. Esa era la profecía: vos que clamen del desierto, ve y prepara el camino del Señor. Y ahí estaba Juan Bautista predicando el bautismo y predicando el arrepentimiento a través del bautismo. Pero de pronto, mientras estaba bautizando, deja a todos a un lado y dice: espérense un momento, porque yo ya les anticipé, les dije que yo no soy el Mesías. Yo solamente vengo a preparar el camino para el Mesías. Yo soy aquel que habló el profeta en el Antiguo Testamento: vos del que clama en el desierto, prepárale el camino al Señor. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Pero ahora espérense, porque ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él, y señala a Jesucristo. Y señala a Jesús. Y cuando Jesús llega, le dice: Juan, bautízame. No, ¿cómo te voy a bautizar? Tú necesitas bautizarme a mí. Y Jesús le dice: deja que ahora hagamos justicia, porque es necesario que esto sea así. Pero Juan Bautista ni siquiera quería bautizar a Jesús, porque él tenía la revelación de que Jesús era el Cordero de Dios. Sí, ese Cordero de Dios con el cual Jehová en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, profetizó que iba a cubrir la desnudez del ser humano. Ahora el Cordero de Dios estaba presente, estaba en carne y hueso. Para poder entender entonces el nuevo nacimiento, ahora entendemos que es necesario que nos arrepintamos. ¿Arrepentirnos de qué? A mí se me hace muy interesante que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, fue enfocado en el arrepentimiento de obras muertas, número 1, y en el volvernos a Dios, número 2. ¿No? Ese es el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Nosotros hemos cambiado el mensaje del Evangelio del Reino. Hoy en día nosotros le hemos dado otro color, le hemos dado otro tono, le hemos dado otro tinte al Evangelio. Nosotros anunciamos el Evangelio de una manera diferente. ¿Quieres ser sano? Y anunciamos a Jesús como sanador, y Él es nuestro sanador. ¿Quieres tener dinero? Él es el dueño del oro y la plata, y Él es el dueño del oro y la plata, y Él te puede proveer todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo no dudo eso. Pero Jesús no anunció a un Dios que viene a solucionar tu problema económico. Tampoco Jesús anunció a un Dios que solamente viene a sanar tu enfermedad física, aunque Él sana enfermedades físicas. Jesús no anunció a un Dios que solamente quiere limpiar tus lágrimas y sanar tu alma, aunque Él es Jehová, nuestro sanador de nuestra alma. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Pero ¿sabes cuál es el enfoque del Evangelio realmente? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentidos de qué? Arrepentidos del pecado, de la rebelión, porque por naturaleza somos pecadores. Al niño desde pequeño no se le tiene que decir no mientas, no se le tiene que decir no pelees o no pegues, porque por naturaleza lo hacen. Desde pequeñitos traen ese instinto, traen esa naturaleza adámica metida dentro del corazón. El niño no se le tiene que enseñar a mentir, porque miente desde el principio. Así somos los seres humanos. Es una herencia que traemos. Y Jesús dice: arrepentidos del pecado original, del pecado adámico, porque le hemos dado la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, entonces nos hemos separado de Dios. Hay dos tipos de pecado: el pecado adámico, que recibimos por herencia,
y el pecado practicante, o el pecado que practicamos por la naturaleza caída que tenemos. Hoy en día nosotros somos seres que batallamos con dos naturalezas en nuestras vidas: la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal quiere vivir conforme a los deseos engañosos de este mundo. La naturaleza carnal es aquella que le gusta mentir, engañar, robar y practicar todo tipo de mal. La naturaleza espiritual que hemos ahora heredado por medio de nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús es aquella que el Espíritu Santo ha engendrado y ha hecho nacer dentro de nosotros, y es la que nos hace ahora vivir en obediencia a Dios. Estas dos naturalezas se pelean entre sí. Con tu naturaleza carnal, tú quieres ir con tu naturaleza carnal, tú no quieres ir a la iglesia. Con tu naturaleza carnal, tú no quieres orar. Con tu naturaleza carnal, tú no quieres obedecer. Con tu naturaleza carnal, tú quieres vivir en los deleites y placeres de esta tierra. Pero tu naturaleza carnal, espiritual, perdón, es la que te dice: busca de Dios. Con tu naturaleza espiritual es que tú te pones de rodillas y clamas a Dios. Con tu naturaleza espiritual es que tú clamas a Dios por misericordia. Jesús le dijo a sus discípulos en cierta ocasión: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos entender que caímos en el huerto del Edén juntamente con Adán, para ahora poder empezar a vivir juntamente con Cristo. El nuevo nacimiento no es otra cosa. Perdón, déjenme decirles algo más y con esto ya voy a ir terminando. El nuevo nacimiento no es algo que podamos explicar como una forma teológica o una fórmula, ¿verdad?, que tengamos de la Biblia para decir: mira, el nuevo nacimiento consiste en A, B, C. No. Si ustedes me preguntan: hermano, por favor, explíquenos lo que es el nuevo nacimiento, yo simplemente les voy a decir: la palabra de Dios dice que el nuevo nacimiento es algo espiritual, es algo milagroso. Y cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de algo sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? Algo que nuestra mente no puede entender. Es algo sobrehumano. Va más allá de nuestros 5 sentidos. No lo podemos analizar, no lo podemos estudiar, no lo podemos entender. Los milagros no se estudian. Los milagros solamente se reciben por medio de la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Sí? Los milagros solamente se reciben rápidamente. Hay gente que ha tratado de estudiar los milagros de Dios. Hay gente que ha tratado de estudiar milagros de sanidad. Y los doctores dicen: pero ¿cómo? Si hace poco tenía cáncer y el cáncer estaba, un tumor canceroso, y el tumor canceroso se desplegó, se regó por todo el cuerpo, pero ahora ese cáncer ha sido vuelto capturado, sí, y ahora está en una bola nuevamente. ¿Cómo fue esto? Y la ciencia trata de hacer análisis y simplemente dicen: pues es algo que va más allá de la ciencia. Un milagro. Y no lo pueden entender. Los milagros no se pueden entender. El nuevo nacimiento es un milagro. ¿Cómo sucede esto? Yo no sé. Me gustaría tener una cláusula teológica y decirte: el nuevo nacimiento es esto y esto, pero no. Solamente sé que viene por medio de una revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo explico de esta manera. Yo un día estaba deprimido, angustiado, temeroso de la vida. Tenía 17, 18 años. Estaba atormentado, no sabía, no quería vivir. Estaba todo decepcionado. Ya no sabía qué hacer con mi vida. 17, 18 años y ya no quería vivir. Y aquí hay mucha gente hoy en día también, así como yo estaba. Y de pronto un día, casi 2 de la madrugada, después de haberte regresado de andar en reventones, como decíamos en los años 80, ¿no? Después de andar para allá y para acá, llego a un parquecito allá por el área donde yo vivía, en el área de Harbor City, y a las 2 de la mañana ahí me hinco delante de aquel hermoso lago, precioso lago. Bueno, hoy en día está diferente. Y allí empezó a decir: Dios, si tú eres un Dios real, si tú de verdad eres un Dios verdadero, si así como mi mamá dice que tú eres un Dios real, verdadero, yo quiero que tú de verdad te reveles a mi vida y hagas algo, porque ya no aguanto más. Y ahí empezó a suceder algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Yo no lo puedo explicar. Pero de ahí en adelante mi vida empezó a cambiar. Tuve la oportunidad de ir a una iglesia, a un evento cristiano. Ahí pasé al frente, entregué mi vida a Cristo. Eso fue en el año 87. Para que tengan en la 11 en Junípero, en la ciudad de Long Beach. Ahí entregué mi vida a Jesucristo en el templo Emmanuel.
mientras predicaba Paulino Bernal. Y aquí ese jovencito de 18 años corre al frente, se tira de rodillas, empieza a llorar. Y cuando Paulino Bernal decía, ¿quién quiere a Cristo? Y yo bajé desde la segunda parte del escenario, del edificio donde estaba, y corro al frente. Y yo decía, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. Regreso a la casa transformado, pasé llorando toda la noche, lloré, no sabía ni por qué lloraba. Al siguiente día me corté el cabello, arranqué todos los pósters que tenía. Mi hermana se ha de recordar de eso. Tenía pósters de calaveras con espadas metidas en los cráneos de las calaveras. Mi música era Pink Floyd, Kiss, Rolling Stone y cosas así, ¿no? Y toda esa noche pasé llorando. Al siguiente día mi vida era completamente diferente. Sentía como que caminaba en el aire, de verdad, literalmente. Había una paz en mi corazón, había experimentado algo que yo no lo puedo explicar con palabras. Nací de nuevo. Nací de nuevo. ¿Cómo sucedió eso? Yo no sé. Lo único que hice fue recibir la vida que Dios me da a través de la fe en Cristo Jesús. Fue todo lo que yo hice. Cuando me hicieron la invitación, invité a Jesús a entrar en mi vida y le dije, cámbiame, transfórmate, te entrego mi corazón. De ahora en adelante toma control, ser capitán de mi barco. Y a partir de ahí él empezó a ser el capitán de mi barco. Han pasado más de 30 y pico años de edad y él es el capitán de mi barco. Y quiero que nunca deje de ser el capitán de mi barco, porque Él lo llena todo. Él me cambió la vida. Él me cambió mi destino. Él me cambió mi futuro. Eso Dios lo puede hacer cuando tú le das la oportunidad al Hijo de Dios entrar en tu vida. Y nace sobrenaturalmente. Entonces el reino de Dios se hace una realidad para ti. Entonces lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes entender en el Espíritu. Ya es una manera diferente de caminar. Ya no es a través de la religión, ahora es a través de la relación personal, una relación de amor. Más que una relación de ley, es una relación de amor. No vives en la ley, vives en una relación de amor con el Hijo de Dios. Y le amas no porque tú le puedas amar, sino porque Él te amó primero. Y le agradeces por tantos milagros que Él ha hecho en tu vida, no porque tú seas buena gente y quieres agradecer, porque en nuestra naturaleza no hay agradecimiento. Pero ahora, con Cristo Jesús en nuestras vidas, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, con todas las cosas viejas pasadas, hechas atrás, ahora tienes la oportunidad de empezar a escribir una nueva historia. Cierro con esto. Me acuerdo que un amigo de trabajo me dijo, cuando le platiqué, oye, ahora Cristo ha entrado en mi corazón, ahora lo puedo sentir, ahora sí entiendo lo que antes yo me burlaba de mi compañero de trabajo. Y yo le decía, tú, un muchacho más o menos de la edad mía, y yo le decía, vas a la iglesia y vas a perder tiempo. ¿Y por qué estás ahí metido con toda esa gente? Mira, son gente aburrida. Tú tienes apenas 18, 19 años. Tú deberías de andar en discotecas como yo. Deberías de andar así para arriba y para abajo, con chicas, con todo eso. Y él me decía, no, es que no me entiendes. Todo eso no me llena. A mí me llena la presencia de Dios. Y yo decía, está loco. Está chiflado de la mente, ¿no? Aburrido, le lavaron el cerebro. Así es como nos dicen, ¿verdad? Sí, le lavaron el cerebro. Y qué bueno, porque sí necesitaba tanta podridumbre que hay dentro del cerebro humano. Necesitamos que Jesús lo lave con su sangre preciosa. Y yo le decía entonces a este amigo, ahora yo conozco a Jesús, ahora le tengo en mi corazón. Y él me dijo, ¿sabes lo que tú acabas de hacer? No, dime. Mira, acabas de darle a Dios la oportunidad de que te regale una oportunidad de nueva vida. Y me citó 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Y este amigo me dice, este compañero de trabajo me dice, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Te está regalando la oportunidad que escribas una nueva historia para ti. Olvida los 18 años de historia que has tenido hasta este momento. Ahora Dios te ha dado un pizarrón en blanco. ¿Qué es lo que vas a escribir de ahora en adelante? Y eso es lo que Dios hace con el nuevo nacimiento. Eso es lo que Dios quería para Nicodemo. Un verdadero nuevo nacimiento. No se trata de religión. La religión te va a cansar tarde que temprano. La religión te va a decir, ahora no es tiempo de orar, ahora no es tiempo de ir a la iglesia. Dedícate a otras cosas, dale tiempo a otras cosas.
Y la religión te va a poner en un estado de comodidad, pero el nuevo nacimiento te va a poner en un estado de un cristiano activo, fervoroso, apasionado por Jesús, lleno de la presencia de Dios, un cristiano estable, un cristiano maduro, con posibilidades de crecimiento y desarrollo espiritual. Eso es lo que te provoca el nuevo nacimiento. La religión te dice: estás cansado, ya no ores más, tantas cosas que te han pasado, ya date un tiempo, date unas vacaciones cristianas. Sí, muchos cristianos ahorita mira, después del COVID, muchos cristianos todavía dijeron: bueno, sobrevivimos al COVID, ahora vámonos de vacaciones cristianas. Nos ausentamos de la iglesia, nos ausentamos de la Biblia, nos ausentamos de Dios, nos ausentamos de orar. Ahorita hay que congeniar un poquito con el mundo, ¿verdad? Hay que ser sensitivos con el mundo. Y mira, ya no han regresado a la iglesia. Se fueron al mundo y se quedaron en el mundo. Se quedaron en el mundo, tristemente. Vacaciones duraderas en el mundo. El cristiano nacido de nuevo no se va de vacaciones cristianas, porque vive en una eterna vacación con la presencia de Dios en su vida. Y sabe disfrutar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada año, porque la presencia de Dios lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos realmente recibir y entender lo que es la verdadera revelación del Cristo resucitado en nuestras vidas. Dios, no queremos tener religión, queremos tenerte a ti. Dios, no queremos saber cosas acerca de ti, queremos experimentarte a ti mismo, Jesús, en nuestras vidas. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 16, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, el único Dios verdadero. Es un conocimiento experimental, es un conocimiento espiritual, es una revelación de Jesús, que cuando lo recibes en tu corazón, no es como una experiencia vaga, religiosa, dogmática, no, es una experiencia viva. Tu vida cambia, tu corazón se renueva, tu corazón se llena de expectativas nuevas de la vida, porque el Cristo de la vida ahora está viviendo dentro de ti. Padre, por favor, revela a Cristo. Revela a Cristo. No queremos ser un grupo de gente religiosa reunidos en un lugar, Señor, solamente. Queremos ser gente que te conoce verdaderamente, que te ha experimentado, que conoce tu amor, Señor, que conoce tu misericordia, tu perdón, tu pasión. Señor, que no solamente lloramos en la Semana Santa cuando vemos lo que hiciste, pero que te experimentamos las 24 horas del día. Por favor, te conocemos, Señor Jesús, te experimentamos todo el año. Mis amados hermanos, cuando uno ha nacido de nuevo, no vive un cristianismo en etapas, no vive un cristianismo en estaciones. Hoy busco a Dios porque es la Semana Santa y hoy hago mis ritos religiosos y voy a la iglesia porque es Semana Santa, o en Navidad voy a la iglesia porque entiendo que Jesús nació, o en Thanksgiving le doy gracias a Dios porque, ¿verdad?, es día de dar gracias a Dios en Thanksgiving. No, mis hermanos, el Cristo resucitado no es un Cristo de estaciones. El Cristo resucitado es un Cristo que se debe de experimentar todos los días de la vida. A cada segundo, a cada minuto, a cada instante experimentamos a ese Cristo maravilloso obrando en nuestros corazones. Ese Cristo que nos alerta, ese Cristo que nos prepara, ese Cristo que nos dice: voy a regresar y te voy a llevar conmigo para que estés conmigo por la eternidad. Nuestro corazón está despierto cuando hemos nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, estamos a la expectativa del regreso del amado.
y no estamos perdiendo el tiempo en cosas efímeras, pasajeras de esta tierra. Nuestra atención no está enfocada en las cosas de este mundo, está enfocada en el Dios verdadero que dice que va a regresar por su iglesia, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Oh, cuando estamos nacidos de nuevo, somos la iglesia que está lista diciendo: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, tu amada te está esperando. Cuando hemos nacido de nuevo, tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Y esa relación y esa conexión con el Espíritu Santo nos hace ser cristianos activos, cristianos fervorosos, cristianos que oran, que buscan en el ayuno, que son apasionados por Dios y por su palabra. Oh, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor, revélate a nuestras vidas. Revélate a nuestras vidas. Esta tarde yo te invito, si tú quieres más revelación de Jesús en tu vida, ponte de pie ahí donde estás. No te voy a hacer que vengas aquí al frente, pero ponte de pie, por favor, si quieres más revelación. Voy a pedir que Abraham, así él venga, por favor, ministremos una alabanza. Y mientras estás de pie ahí, conectado con Dios, conectado con el Espíritu Santo, dile: quiero más, quiero más, quiero más de tu presencia. Oh, ese nuevo nacimiento provoca decirte: quiero más de ti, Dios. Quiero más. No estás conforme, porque quieres más, quieres más, quieres más. Oh, cuando estás en medio de la asamblea, de la congregación, oh, no estás solamente a la expectativa, no estás solamente, estás como una persona que a ver qué ocurre con el hermano, con la hermana. No, estás ahí porque tú quieres más de Dios, porque tú estás interesado en más de la presencia de Dios. Quiero más de Dios, quiero más de tu Espíritu, Padre. Quiero más de tu Espíritu, Señor. Oh, dígalo, iglesia, esta mañana, esta tarde ya. Dígalo: quiero más, quiero más, quiero más de tu Espíritu, Dios. Más revelación de ti en mi vida, Jesús. Más revelación de ti, Jesús. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Queremos más, Señor, queremos más. Queremos más de ti, Dios. Soberano. No sé si tienes libertad de alzar tus brazos al cielo de esta mañana, cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, nacida de nuevo. No sé si tienes libertad en el Espíritu de poder alzar tus brazos al cielo en una forma de rendimiento ante la presencia soberana del Cristo imponente de este día. El Cristo maravilloso, el Cristo que te ama, el Cristo que se quiere revelar más a tu vida. Oh, más, Señor, más de ti, Dios. Más de ti, Dios. Más de ti, Señor. Sí, Señor. Quiero más. Quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero
hermano, como llegaste. No salgas como llegaste, llénate de Dios en ese día. Abastécete de la presencia del Espíritu Santo en ese día. No salgas como llegaste, llena tu corazón de la presencia de Dios en ese día. Y al salir de este lugar, puedas salir con la convicción que te llevas al Cristo vivo dentro de tu vida. Oh, mi Señor, sí, vamos, más, Señor. Oh, mi Señor. Quiero más. De Dios dice: no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes se llenos del Espíritu Santo. Llénate de la presencia de Dios. Hoy más que nunca necesitamos llenarnos más del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Oh, que haya más presencia de Dios que cualquier otra cosa en nuestros corazones, amado hermano. Más del Espíritu Santo, más de la presencia de Dios. Por eso decimos: más revelación de Jesús, más revelación del Cristo resucitado en nuestras vidas. Oh. No me